La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras, como todos los días, de lunes a viernes. Aquí estamos transmitiendo desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Radio Vital es el complemento para nosotros, el alimento diario, que todo el tiempo el propósito seguirá siendo el mismo. Ese propósito es que nosotros tengamos un programa donde algo pueda proveer para nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual es la esencia de lo que es el significado de lo que es la vida en el espíritu. Cuando nosotros ya hemos creído con el corazón, totalmente las cosas cambian. ¿Por qué? Porque desde el momento que nosotros tenemos esa seguridad de que creemos con el corazón, se convierte en fe. No que sepamos en el intelecto lo que la palabra de Dios nos dice. Y vemos la palabra de Dios que nos dice a nosotros, a todos los que creemos, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda es inspiración por Dios, inspirada por Dios. Y tiene facultades, la naturaleza de la palabra tiene varias facultades en la educación, por decirlo así, o en la capacitación del hombre espiritual. Voy a volver a repetir porque eso es algo que tiene que usted escudriñar, meditar en ello y darse la oportunidad, si realmente lo es, conforme lo que estoy hablando en la palabra, usted tiene un regalo. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspiración de Dios y tiene varias cualidades la naturaleza de esta palabra. Primero, la palabra que fue inspirada por Dios, veamos que es literalmente espiritual. Número uno, es espiritual. La palabra de Dios tiene vida. Actualmente está viva la palabra de Dios. Cuando nosotros utilizamos la palabra correctamente, conforme la planificación de Dios para los que creemos con el corazón, porque podemos ver dos tipos de personas que necesitamos aclarar, ¿no? El hombre espiritual, el hombre que realmente vive en Cristo como nueva criatura. Y hay personas que han aceptado a Cristo, pero no están viviendo conforme la voluntad de Cristo, o no creen exactamente en la perfecta voluntad de la palabra de Dios. Yo creo que en Primera de Timoteo vamos a encontrar lo que dice la escritura de la escritura. Creo que sí es, ¿no?
Bueno, segunda de Timoteo es... Sí, segunda de Timoteo 3:16. La Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero vamos a hablar primeramente de las características que tiene la naturaleza de la palabra de Dios. Muy poquito yo escuché en mi vida cristiana, pero el Espíritu Santo trató eso conmigo. Y me dijo, Eduardo, haz de cuenta que alguien se sienta enfrente de ti y te comienza a decir verdades y que dices, wow, no me había dado cuenta, ¿no? Así fue como vino a mí, que se me dijo, mira Eduardo, la palabra tiene vida, está viva. Una de las características fundamentales es que es inspiración de Dios. ¿Qué Dios? No, pues veamos en Génesis el Dios que te estoy hablando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Ese Dios es el que crió los cielos y la tierra. ¿Y qué podemos decir de esto? Pues fue el creador de todas las cosas que hay en el cielo y el cielo y todas las cosas que hay en la tierra y la tierra. La tierra y su contenido, el cielo y su contenido fueron creadas por Dios. Y vemos la palabra de Dios en Génesis que todo fue creado con una palabra, una naturaleza de palabra. Vemos que es creativa la palabra de Dios. Es la perfecta creación y vio Dios que todo lo que hizo era bueno. ¿Sí? La palabra está viva, es creativa. ¿Sí? Y luego dice, cuando ya dio la creación, hizo la creación del hombre, formó al hombre y le dio aliento de vida, etc. Dice, y vio Dios que todo era bueno. Entonces quiere decir que es viva y es buena la palabra. La naturaleza de ella es buena. No tiene facultad de maldad la palabra de Dios, por decirlo así. Entonces, la palabra de Dios y sus cualidades que tiene la palabra de Dios es un concepto que tenemos que aclarar nosotros para creer correctamente en mi corazón cuando yo voy a ejercer la fe. Porque el tipo y naturaleza de fe que nosotros tenemos, hemos espiritualizado tanto hablar de la fe por no saber exactamente el contenido de las características de la palabra de Dios, lo que contiene en sí, la materia prima en sí. ¿Por qué? Si con la palabra de Dios, Dios creó, antes del cielo y antes de la tierra existía la palabra. Una vez más, se oye medio raro, pero lo tienes que escuchar. Antes de que existiese la tierra y los cielos, existía la palabra, porque con ellos se hizo. Y vemos que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y nosotros nos hemos enfocado nada más en una parte de la palabra de Dios cuando hemos escuchado muchas enseñanzas más de fe y fe y fe, y es buenísimo aprender de cualquier cosa y cualquier tema que sea genuinamente bíblico, porque en Primera de Timoteo, ¿sí? En Primera de Timoteo, sí, vamos a leer aquí.
Dice la Escritura en capítulo 6, versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Aquí encontramos una característica de la palabra que es sana, a la sana palabra. Estamos leyendo en 1 Timoteo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, ese está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de la palabra. Una vez más, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de la palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es importantísimo ver esto, porque puedes hacer doctrina de un versículo bíblico, pero sale fuera de la naturaleza de lo que viene a ser la piedad. Vamos a ver el significado, qué es la piedad, porque es importante que tú y yo tengamos un conocimiento claro, bíblicamente hablando, de lo que es la piedad, porque estamos hablando de las características que tiene la palabra de Dios. ¿Sí? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, las palabras tienen que ir enfocadas a la piedad de Dios. Y ahorita vamos a tener aquí el significado de la palabra, ¿qué es la piedad? ¿Por qué? Porque si no sabemos qué es la piedad, conforme la palabra de Dios, ¿sí?, no vamos a poder nosotros entender lo que estamos hablando con respecto a las características de la palabra de Dios. Hablar de las características de la palabra de Dios es como cuando tú conoces superficialmente a una persona. No tienes el conocimiento de esa persona en forma, ¿verdad? Y este es algo que es revelatorio para todo aquel que cree en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando usted no conoce a una persona, automáticamente no tienes una confianza en esa persona. Porque no le conoces. ¿Sí? Y te lo digo ¿por qué? Porque hay personas que
que tenemos que darnos la tarea de saber las intenciones de una persona cuando vienen en diferentes circunstancias a nosotros, a nuestras vidas. Hablando espiritualmente, Dios nos dice que nos amemos. Por eso es importante que nosotros tengamos claro las características de la palabra de Dios para poder ver la piedad en ellos. ¿Por qué? Porque está escrito aquí conforme a la piedad. Dice la Escritura, las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. La Biblia tiene esa característica de las cosas buenas de Dios. Voy a leer aquí en lo que es la piedad, en la Biblia la piedad a menudo traducida como misericordia, compasión, amor. Se refiere a una profunda reverencia y amor por Dios que se manifiesta en una vida de justicia, amor, servicio a los demás. Usted puede ver la piedad manifestándose en una persona cuando tenemos la justicia de Dios, activa el amor hacia los demás. En otras palabras, podemos decir también que está bajo la autoridad de Dios por amor. Siempre va a amar al prójimo y siempre va a haber una compasión. Estoy hablando de personas que necesitan saber las características de la palabra de Dios para que conozcas a fondo la palabra y puedas confiar más en la palabra. ¿Cuál es la razón de que muchas personas saben la Biblia, pero al momento que necesitan ejercer la fe, porque la fe todos sabemos que viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Esto es algo extraordinario. ¿Cómo puedes tener fe en algo que no confías? He ahí el error. Y hemos culpado al diablo por años y años y años. Y no es el diablo. Es multitud de personas que jamás se han percatado de las características que tiene la palabra. ¿Por qué? Porque tiene que operar en amor. Te voy a poner un ejemplo y preciso. Hay personas cristianas que están ungidas, porque todos tenemos unción, todos sin excepción. Pero llega el momento donde la intimidad con Dios, el estar orando y se comienza a liberar esa unción para las cosas que Dios tiene para que cada uno sirva en su cuerpo, en su iglesia. Y vemos personas que pueden tener denuedo para hablar las cosas de Dios, pueden sanar enfermos, pueden hacer muchas cosas. Pero vas a su casa y ves cómo trata a la esposa. Ves allá cómo trata al hijo. Ves cómo trata a su padre o a su madre. O simplemente no tiene honor a su pastor. Yo lo he vivido como pastor. Yo he visto personas que han estado conmigo como hijos espirituales que tienen una unción tremenda, pero no honran la palabra. ¿Por qué? Porque están desviados por no tener revelado en sus espíritus lo que son las características que tiene la palabra de Dios. De la palabra.
Y recuerde bien que la palabra está viva. No porque tienes unción y en la iglesia haces algo, se manifiestan cosas y por la unción que tienes, y luego te vas a tu casa y maldices a tu matrimonio, maldices a tus hijos. Las palabras que tú hablas contra tu esposa, tus hijos, tu casa, esas palabras llevan lo contrario a las palabras de Dios. O sea, no está conforme a la piedad las palabras que salen de ese hombre en la iglesia y en su casa. Y es ahí donde tenemos, esto es lo que hoy estoy hablando. La necesidad de que tú, tal vez, si eres sincero contigo mismo, puedes preguntarte, ¿yo había escuchado esto anteriormente? Te lo digo, ¿por qué? Porque no es casualidad que estés oyendo. Mucha gente dice, yo no sé por qué vuelvo a cometer los mismos errores y los mismos errores. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte está en la lengua. Vea la actitud que tuvieron los discípulos cuando Cristo estaba muerto. Y véalo cuando iba a la muerte. Cuando iba a la muerte, no hombre, dijo Pedro, yo ni lo conozco. ¿Sí? Cuando ya murió, fue algo impactante para ellos. Porque aún unos no creían la resurrección. Pero vea el comportamiento cuando resucitó Cristo. ¿Qué le dijo a uno? Incrédulo. Él era la palabra viva. Estamos hablando de que todos anduvieron con él. Todos anduvieron con él. Nosotros los santos, los que somos santos, somos los que somos escogidos por Dios, somos santos. Y la unción de un santo es totalmente diferente a la unción de un ángel. La unción es la función que Dios le da a cada uno. Sean ángeles o los que somos santos. Te hablo de unción, ¿por qué? Porque la unción no está por encima de la palabra. Y eso es algo fuerte, muy fuerte, porque no vemos muchas personas que no se están comportando, inclusive en las redes sociales vemos una gran contaminación, ¿no?, de comportamientos de cristianos que deber de tener una reputación excelente conforme el plan de Dios, y siempre que se habla mal de ellos, atribuimos que es el diablo. Mira los que no creen cómo hablan. Y es cierto, ¿no? Las personas que no creen siempre critican las cosas de Dios. Siempre hablan mal de las cosas que hace un verdadero creyente. Pero muchas veces sí es cierto. Sí es cierto. Vemos ahorita que es indispensable que yo tenga conocimiento de las características que tiene la palabra. La palabra, primeramente, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es viva, que es creativa. Lo vimos en la Biblia, como Dios crió y dijo Dios y todo lo crió Dios, diciendo. La palabra de Dios es buena, es sana. Y vemos que hay personas aquí que la Biblia les llama que están envanecidos, nada sabe, y delira acerca de las cuestiones y contiendas de las palabras de las cuales nacen envidias.
envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿De dónde entonces nace? ¿De dónde nace las envidias, pleitos y blasfemas y malas sospechas? ¿De dónde? De no saber que la palabra es de Dios, que es viva. Y antes de que tú fueses cristiano, ya esas características estaban puestas en la naturaleza de la palabra de Dios. Entonces, cuando no está conforme a la piedad, ¿sí? Gentes usando Biblia. ¿Esa Biblia de quién es? No, esa Biblia es de los sutanos, y aquella de los manganos, y aquella, o sea, ahora cada organización tiene su Biblia. La raíz de la causa, ¿cuál es? De que conocen a Dios a la manera de su organización, no lo conocen conforme a la palabra. Cuando usted conozca a Dios conforme a la palabra, oh, créalo, así se va a activar el Espíritu Santo, porque la persona del Espíritu Santo, él nunca va a contradecir la palabra de Dios. Jamás. Porque es Dios. Es su naturaleza. Entienda que hablar en lenguas no es el Espíritu Santo, hermano. Hablar en lenguas es un don, es un regalo. La persona del Espíritu Santo es Dios. Y muchos creen que el hablar en lenguas es el Espíritu y crean muchas cosas porque no entienden la naturaleza de la palabra en sí. Es la virtud del amor. Dice la Escritura, la piedad a menudo se traduce como misericordia, compasión, amor. Se refiere a una profunda reverencia y amor por Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios si nosotros no nos hemos dejado amar conforme el amor de Dios? ¿Qué me está diciendo, pastor? Bueno, te estoy diciendo que si tú no te dejas amar conforme la palabra de Dios, las características de la palabra de Dios no están en operación en tu vida. Por eso, la única persona que te va a poder ayudar a que esas características que tiene la palabra de Dios operen, como dice ya en 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Ahí tienes algo de garantía que está escrito, que no existe la palabra fuera de la voluntad de Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí vengo al 17, 2 de Timoteo 3:17. Y me gustaría ver en otra versión este versículo. Principalmente si me lo puede alguien compartir a través del WhatsApp o a través de 2 de Timoteo 3:17. La Escritura dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra cómo molesta a gente.
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Yo no escribí la Reina Valera, hermano. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice la Escritura. Dice en la versión TLA, no sé el significado de TLA, pero es una versión que tenemos aquí. De este modo, los servidores de Dios, ¿sí? Y aquí veo yo que ponen servidores de Dios. La Biblia no está hecha nada más para los servidores de Dios. La Biblia está hecha para sus hijos de Dios, para todos los hijos de Dios. Aquí yo estoy viendo un error de traducción. Ya esta versión me suena ton. De este modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Óyeme, si el bien lo tenemos que hacer todos. Fíjate qué buen tema es este, de veras, de todo corazón. Tal vez para algunos no, pero para mí sí. ¿Por qué para mí sí? Porque te voy a mostrar en 2 de Timoteo 3:17. 2 de Timoteo 3:17. Aleluya. Y aquí viene lo bueno. Listo. Mira. Oh, no estás solo. Oh my God. 2 de Timoteo 3:17. En otra versión, en la Pasión, dice: entonces serán servidor de Dios completamente maduro y perfectamente preparado para cumplir cualquier tarea que Dios te encomiende. Vuelvo a lo mismo, aquí esta versión, la Pasión, la Biblia fue escrita para todos, es inspiración de Dios para todos, no para los servidores. Por eso estamos como estamos, porque no escudriñamos que no encaja lo que nos está diciendo la versión. De este modo los servidores de Dios, está dirigida a los servidores de Dios. Nosotros, es más, Jesús dijo: ya no los llamaré siervos, sino amigos. Aleluya. Voy a encontrar 2 de Timoteo 3:17. Vámonos. Ahí les va, ahora sí. Aquí tengo más de 10 versiones. Aquí nos vamos a la última. Para el hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios, ya no el obrero. Ándele, aquí está una que empezó bien. A fin de que el creyente esté perfectamente equipado, I love you, para hacer toda clase de bien. Esta versión es la B grande LPH. ¿Cuál es? No sé. A fin de que el creyente esté perfectamente equipado para hacer toda clase de bien.
Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Ahí está bien. Me gustó. De esa manera dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente equipado para toda buena obra. Aleluya. La palabra es Hispanoamérica. La palabra Hispanoamérica. Aleluya. Dice aquí, para que el hombre de Dios esté capacitado, completamente preparado para hacer toda clase de bien, buena obra. Y prometo no decir que no sé la versión, y voy a decir las siglas de la versión, pero estamos hablando de 3, 6, 9, 10, como 18 versiones. Y vemos cómo hay mala interpretación en la Biblia porque no se comprende. Estos traductores bíblicos no comprenden la naturaleza de las características de la palabra que es de Dios. Si Dios es amor, Dios es bueno, la palabra tiene vida. Si a ti se te revela que la palabra tiene vida, usted jamás va a limitar. Josh Mueller es un hombre reconocido por los grandes ministros del mundo como un hombre de una gran fe. Ese hombre empezó con un orfanatorio recogiendo niños en los 800, 1800, creo, por allá, hace muchísimos tiempos. Y se dio cuenta que tenía que activar fe. Número 1, no había feria. Número 2, él experimentó una liberación del alcoholismo, de un demonio de alcoholismo que estaba bajo el dominio del alcohol. Siendo hijo de un millonario, se tiró a la perdición, pero tuvo un encuentro con Dios. Y lo primero que Dios fulminó en él fue darse cuenta que Dios está vivo. Y yo veo que grandes ministros hablan de él como, wow, el hombre de fe. No solamente tenemos que hablar de él, sino decir, ¿qué hizo él? ¿Sabes qué hizo Josh Mueller? Sabía que la palabra estaba viva. Y empezó creyendo por poquito. Y lo hacía él y hacía que lo hicieran los niños junto con él. Si usted quiere ver caricaturas de YouTube, ahí están. Inclusive documentales y películas de él también, creo. Josh Mueller. Se trata de niños de orfanato. Y una de las anécdotas que creo yo que fueron a los principios de ese orfanatorio fue que los niños no estaban viviendo la experiencia que él vivía con Dios, porque eran niños que simple y sencillamente tenían hambre, necesitaban un techo, necesitaban comida y vivían en la calle. En ese tiempo creo que era una epidemia de niños tirados a la calle, porque los padres no los podían mantener, no los podían sostener. En una recesión tremenda, una crisis tremenda. Pero este hombre sabía el significado de la vida de la palabra. Este hombre descubrió que cuando la palabra se habla, es Dios que está hablando. Y les dijo a los niños en días que no habían qué comer y los sentaban en la mesa todos por igual. Y les decían, vamos a orar para bendecir los alimentos. Y no había qué comer. Y los niños empezaban a orar junto con él.
y los que servían las mesas, porque no eran 2 niños ni 3 niños, era una multitud de niños. Y mientras oraban al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios ahorita, lo único que hace falta que tú entiendas que se te tiene que revelar, ¿sí?, la salvación tuya. Eres salvo por gracia. Tal vez tú no veniste del alcohol como George Mueller, de la prostitución, de las drogas, pero estábamos igual de muertos. Pero a él se le reveló la vida de Dios en él. Su vida era la vida de Dios en él. Y ese es el problema hoy en día, que el cristiano no tiene vida de Dios. Tiene conocimiento de Dios, mas no la vida de Dios. Por eso le da lo mismo hablar tonterías que hablar cosas que edifican. Aquí tenemos una versión. Segunda de Timoteo 3:16, el mensaje, cada parte de la escritura es inspirada por Dios, útil de una u otra manera. Nos muestra la verdad, expone nuestra rebelión, corrige nuestros errores y nos capacita para vivir según el camino de Dios. A través de la palabra somos formados y capacitados para las tareas que Dios tiene para todos nosotros. Las funciones que tenemos. Muchas gracias, cariño. Esta nada más y nada menos es la MSG, el mensaje. Creo que fue traducida al español por mi esposa, Blanca. Bueno, mi esposa me lo mandó, ella lo tradujo. Y agradezco públicamente esta colaboración porque en verdad es un manjar. A través de la palabra somos formados y capacitados. Pero porque creo que tengo vida de Dios en mí. Porque creo que tengo las características de la vida de Dios, de la palabra de Dios, están en mí. Volviendo al tema del testimonio de estos niños, orando por el pan, orando por la comida que no había en las alacenas, que no había en los sartenes. En ese momento Dios obra de una manera sobrenatural y en la puerta está tocando una persona que se le quebró su troque cargado de leche y dio cuenta que ahí era un orfanatorio y dijo: la leche aquí se va a perder y ahí hay niños que no tienen que comer. Si usted no sabe cómo trabaja Dios, ahí va a empezar poco a poco a darse cuenta. Y yo le llamo diosidencias. Y de repente toca la puerta otra persona, estando el lechero adentro todavía, y dice: no pude dormir, soy panadero y Dios me puso a hacer pan para ustedes desde madrugada. Porque Dios, la vida de Dios, la palabra de Dios, Dios mismo vive en el presente y vive en el pasado y vive ahorita. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Realice en su corazón que usted tiene vida de Dios, que ama a Dios, ama la autoridad de la palabra de Dios. Jesus, en el nombre de Jesús. Ama al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que le cobra vida en usted para que usted pueda entender la palabra de Dios, para que usted pueda someterse a la palabra de Dios. Creer a Dios con el corazón. Con el corazón se cree. Con el hombre interior se cree. La palabra de Dios está viva. ¿Y por qué no leer una vez más esta versión que nos mandaron? El mensaje, cada parte de la escritura es inspirada por Dios. La utilidad de ella, de una u otra manera, nos muestra la verdad.
porque es la verdad. Expone nuestra rebelión. O sea, nos confronta en cada situación que tenemos para que nosotros seamos, óigalo bien, seamos corregidos. Pero no puede haber esa corrección hasta que no se sustituye dentro de nuestras almas, ¿sí?, la verdad por la mentira. Porque el Espíritu Santo estableció en tu espíritu, en el hombre interior, la verdad. Y vas a poder creer por cosas impresionantes. Sé que esto va a detonar en personas que de una manera van a poder decir, wow, cuánto tiempo he pasado sin verme dado cuenta que todo lo que dice la Biblia está vivo. Y todo está hecho para que yo me corrija. No porque estoy mal, sino porque voy a hacer conforme las cosas de Dios. Hay gente que dice, bueno, pues yo creo, estoy hablando de una persona creyente, cristiana, evangélica. Yo creo que la palabra de Dios es muy bonita. Te ayuda. No, la palabra de Dios es preciosa y te transforma. Pero cuando ya ahora obra aquí en el Espíritu, crea en el Espíritu de usted que la palabra está viva. Deja que esa palabra viva cobre vida en usted. Porque eso va a provocar un cambio radical en usted. Va a empezar a leer la Biblia y va a tener otro significado. ¿Por qué? Ahora veamos, ya que hablamos de esto, veamos en 1 Timoteo. Si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, en otras palabras, que es conforme a lo bueno que es Dios. Dios no va a cambiar. Por más rica de dinero que tenga una organización aquí religiosa, Dios no va a cambiar. Aunque le pongan chapas de oro a una Biblia y le pongan lo que tú quieras a la Biblia, la palabra de Dios nunca va a cambiar. Y afortunadamente hemos visto durante este tiempo que he estado hablando que es inspirada por Dios. Y usted se tiene que dar cuenta que la palabra de Dios, siendo inspiración de Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo está en usted, ¿tú crees que el Espíritu Santo se va a quedar callado y no te va a confirmar qué es realmente lo que es la palabra de Dios y qué no es la palabra de Dios? Te lo digo porque yo llegó el momento donde me comencé a dar cuenta que no puedes estar comiendo algo riquísimo y luego comer algo que está en mal estado. Porque lo riquísimo se destruye en tu organismo y te enferma. Lo mismo es por el oír. No puedes estar oyendo ciertas cositas que son riqueza de la palabra y muchas que no. ¿Por qué? Porque te enferma. ¿De qué manera? De que sales peor que como entras a una iglesia. Yo estando sentado en una iglesia un día, el Espíritu Santo habló a mi corazón. Estábamos yo y mi esposa sentados. Todavía no éramos llamados ya a operar como ministros, a trabajar como ministros.
Y el Espíritu Santo me dice, salgan de esta iglesia. Y dije, santo. Y le dije a mi esposa, y mi esposa me dijo, pues, gracias a Dios, ella me dijo, vámonos. Terminó el servicio y con todo honor y respeto hablé con el pastor y nos despedimos, dándole las gracias a los hermanos y con permiso y bye bye. Yo no sabía a fondo lo que estaba pasando, pero el Espíritu Santo me dijo y le hice caso. No pasaron poco tiempo donde nos tocó ver a ese ministro, a mí me tocó verlo en poco tiempo, que abandonó su casa, su esposa. Me tocó verlo en un restaurante, hermano, con otra mujer y con un escapulario, una cosa católica colgada, un rosario, no sé qué era. Y ahí me doy cuenta, no estoy hablando mal de esta persona, estoy hablando mal cuando la palabra no tiene vida. Cuando la palabra tiene vida en ti, es más poderosa que cualquier cosa. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, y los tuétanos y los huesos, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy poderosa, pero cuando tiene vida en ti. ¿Y cómo puedes saber si esa palabra tiene vida en ti? La persona del Espíritu Santo te va a dar testimonio, porque así está escrito en la palabra. El Espíritu de Dios da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cómo te pudo dar testimonio de que eres hijo de Dios y no te va a dar testimonio que la palabra que estás creyendo no es la palabra de Dios? ¿O sí es la palabra de Dios? Y cuando la palabra de Dios cobra vida, así tú haces caso a la vida, no a la muerte. Te voy a usar un ejemplo. Siempre tenemos coraje con alguien que nos hizo daño. Alguien que nos ofendió, alguien que nos dañó. Pero cuando la palabra cobra vida en tu vida, la autoridad que hay en tu vida, en el hombre interior, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva criatura, cuando ya tiene la palabra viva y alguien te hizo daño, la nueva criatura se pone a orar por esa persona. No se pone a hablar mal de esa persona. No se pone a juzgar. Se pone a orar por ellos, a amarlos, porque la palabra que tiene vida en él lo hace reaccionar de una manera diferente. Y la gente que no tiene la vida de la palabra de Dios, aunque tenga 20 años dentro de una iglesia, sea diácono, sea el título que tenga dentro de una iglesia, si no tiene vida la palabra de Dios, siempre va a lidiar con su genio, su carácter y su vida que está viviendo. Cuando la palabra de Dios cobra vida en tu espíritu, se convierte en autoridad. Por eso en Reina Valera dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Es la voluntad la perfección está en la perfecta voluntad de Dios. Ahí está la perfección. No lo que diga Juan Domínguez. Una vez me tocó orar a mí por una persona en una situación crítica. Esta señora pasa, oro por ella y es liberada de la opresión que traía tremendamente. Y cuando terminó el servicio vino a mí y me dijo, ¿usted en qué nombre fue bautizado? Y yo me quedé,
Bueno, le dije, es un tema que se tendría que ventilar y sentarse para... Porque yo me di cuenta que ella no estaba de acuerdo con el bautismo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque no se le había revelado que Dios es uno. Y ahorita tenemos pleitos enormes entre grupos que si no te bautizaron en el nombre de Jesús, tú no estás bautizado. Porque no ha cobrado vida la palabra en sus espíritus. Y ahí agarra, ahí sí trabaja muy fuerte el diablo. ¿Para qué? Para que más gente se confunda deber de vivir, ¿sí? Lo que estábamos hablando ahorita, la piedad, ser buenos. Por eso, aleluya, se acabó el tiempo. Solamente llévate en tu corazón que la principal característica de la palabra de Dios, que es viva, que está viva, dile al Espíritu Santo, quiero que cada palabra de la Biblia se me revele en mi espíritu. Ayúdame. Ayúdame. Pide ayuda. Dile, estoy dispuesto a dejarme ayudar. Porque si tú estás dispuesto a dejarte ayudar, quiere decir que el Espíritu Santo va a obrar. Y también no dudes en decirle, perdóname porque no te dejaba ayudarme. Esto es maravilloso, hermano. Lo que este día aprendiste, si lo aprendiste y lo pones por práctica, va a ser para ti un detonador para el resto de tu vida. Y muchas gentes van a ser tocadas por tu vida. ¿Por qué? Porque vas a llevar viva la palabra. Ya no vas a ir a ver si oras por alguien y a ver si sana. No, lleva la palabra viva. La que sigue sanando. Y vas a ver milagros, vas a ver cosas extraordinarias. Y ahí iba a orar, fíjate. Me iba a poner a orar, creí que estaba en la iglesia. Pues sí, es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Pues no me despido de ustedes, sino que les digo hasta pronto. Cuídense mucho. Ya no voy a decir, como dije en uno de los programas, salúdense unos a otros, porque creí que estaba en la iglesia. Y mi amada esposa luego me dice, hey, no estás en la iglesia. Y gracias a Dios le doy por ella, porque son pequeños detalles, ¿verdad? Que hacen grandes diferencias cuando uno se corrige y hace las cosas lo mejor posible. Estamos llamados a eso, a hacerlo mejor. Los amo con el amor de nuestro Señor Jesucristo y con la palabra que está viva. Ponga un letrero en su casa. La palabra viva está en mi espíritu. Y se va a acordar de mí, porque la fe viene por el oír y el oír y el oír y no dejar de oír. La fe viene por el oír. La palabra de Dios. El tipo de fe de Dios. Así que usted puede tener ahora el tipo de fe de Dios si la palabra tiene vida en su espíritu. No solamente conocimiento, sino vida, cobra vida. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea no se despide, sino que les dice hasta pronto. Los espero el próximo programa. Sigue disfrutando Fe Sin Barreras todos los días. Invita a alguien. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.